El velo y el cabello, un estudio minucioso sobre Primera de Corintios 11 del 2 al 16, y esta es nuestra cuarta lección. Hoy daremos continuidad a nuestra lección sobre el velo y el cabello, en lo que terminamos la vez anterior, porque en la enseñanza anterior, nuestra lección se enfocó en comprender bien el marco cultural en que vivían los corintios. Y espero, mis amados hermanos y oyentes, que ustedes recuerden bien toda la enseñanza de la última lección, especialmente en la cuestión del marco cultural y de toda esa situación que envolvía a los ciudadanos de Corinto. Vimos en la lección anterior que la exhortación que les hizo Pablo, el apóstol Pablo, estuvo muy ligada, esa exhortación, a la costumbre de ellos, los de Corinto, y en particular a la manera de dar buena imagen en la iglesia. Especialmente le habló a las mujeres con respecto a su forma de lucir. El apóstol pidió a las mujeres profetisas que dieran ejemplo en esto. En la sociedad corintiana había mucha corrupción moral, mucha idolatría y prácticas paganas extremas, como la fornicación sacerdotal, de la que también hablamos en nuestra anterior lección, que era una fornicación que se llevaba a cabo en los cultos a diferentes deidades paganas como Afrodita y Baal. Junto a esto, mis hermanos, tenemos que había también en la ciudad de Corinto mucho libertinaje en las mujeres. Había sacerdotisas dedicadas a estos cultos paganos y ellas solían raparse una parte del pelo, a un lado, para indicar que eran sacerdotisas. Esa era la costumbre de estas sacerdotisas. Y en cuanto a la otra parte, la prostitución, que no era religiosa, no era esta clase de sacerdotisas, sino que existía también la prostitución no religiosa, esa era ilegal. Y a estas y a las adúlteras de aquel entonces se les castigaba rapándosele la cabeza. Ahora, por otro lado, en Corinto estaban las mujeres de bien. En esa sociedad existían las mujeres de bien, las que eran damas respetuosas, pudorosas, modestas. Ellas, por costumbre, solían usar una cubierta en su cabeza como señal de que eran damas de honor y de respeto. Y lo que estaba pidiendo el apóstol Pablo era que las cristianas en Corinto, comenzando por las profetisas, dejaran una buena imagen en la congregación y que siguieran esa costumbre de Corinto, o sea, que se cubrieran la cabeza para dejar buena imagen, para evitar ser confundidas o relacionadas con las mujeres libertinas de esa cultura. Y en particular, Pablo le está pidiendo es a las más notorias en la iglesia, a las más sobresalientes de las mujeres en la iglesia. ¿Cuáles? Las profetisas. Les pide que cuando vayan a orar o a profetizar, se cubran la cabeza, y además explicó el apóstol Pablo que esto serviría también como una señal de que ellas tenían autoridad para dar profecía en la iglesia. Y bueno, hoy vamos a ver que Pablo sigue exhortando, el apóstol Pablo sigue exhortando a la luz del marco cultural. Como podemos notar, toda la exhortación de Pablo hasta el momento ha estado muy ligada a la cuestión de la buena apariencia, la presentación y el ejemplo, y sobre todo basado en el marco cultural. Dios quiere, hermanos, y esto sí es una enseñanza general para todos nosotros, Dios quiere que nosotros los cristianos nos distingamos de los mundanos. Cuando una moda o cuando una forma de lucir deja una mala impresión en la sociedad donde nos encontramos, el principio divino es que nos distingamos de esos, que nos diferenciemos de los libertinos y que luzcamos como personas respetables en la sociedad donde vivamos. Un ejemplo de esto
es, por ejemplo, si tuviésemos que viajar a Irak o a Palestina, allá no podemos lucir como lucimos aquí en Colombia. Las damas, sobre todo, allá no deben vestir como se suele vestir aquí. Usar modas colombianas en esos países sería incluso un irrespeto a esa sociedad. Por eso lo más debido es que las mujeres en esos países se cubran por respeto a la cultura, así pertenezcan o sean de otra nacionalidad. Ahora, es importante, hermanos, entender que, y oído a esto, el pecado en esta cuestión, en este pasaje que estamos discutiendo, el pecado no reposa en lo que se luce. Si una mujer se pone o no un velo o cubierta, en eso no reposa el pecado. El pecado reposa en dejar una mala imagen ante la sociedad. Ese es el principio. Que no terminemos con estos pasajes lavando los pies de los discípulos y no sustrayendo el principio de la humildad como ocurre con ese pasaje del que les hablo. Aquí el principio es dejar una buena imagen. El pecado sería dejar una mala imagen. El pecado no reposa en si la mujer se pone o no se pone un velo. La voluntad de Dios es que los cristianos demos buen testimonio, que dejemos impregnada una buena imagen y cuando este principio no lo acatamos, entonces ahí sí pecamos por manchar el buen nombre de cristianos. Pero reitero, mis hermanos, esta es la parte más crucial de la enseñanza. Reitero, el pecado no reposa en el hecho de ponerse o no un velo. Ese problema de tener que usarlo o no, no nos afecta en Colombia, por la sencilla razón de que en nuestra cultura no se demanda que una mujer, para poder dar buena imagen, tenga que usar velo. Tal vez, perdón, de pronto en Colombia a nosotros nos aplican otros principios en cuanto a la presentación personal, de pronto la vestimenta que sea pudorosa, que luzcamos hombres y mujeres con decoro, evitar lo ostentoso, lo indecente, el mostrar de más, la desnudez, entre otras cosas. Todo eso es lo que sí debemos evitar nosotros en nuestra sociedad. Pero mis hermanos, el velo no es una cuestión que nos afecte en Colombia y no usarlo no causa mala imagen ante ninguno. Antes, por el contrario, salir una mujer con un velo o cubierto a las calles, lo que causa es rareza en muchos, ¿no? En la sociedad. Aunque por lo general en nuestra cultura, cuando vemos a una mujer con la cabeza cubierta con un velo, más bien la solemos asociar con mujeres religiosas, ¿no? Por esto de que nuestra cultura en tiempos anteriores, la religión que predominaba era el catolicismo y esa era la forma de lucir, y es la forma de lucir hasta el son de hoy de las monjas católicas. Entonces, uno suele más bien asociarlas con una cuestión religiosa, pero no tiene nada que ver con el irrespeto o con la cuestión del pudor. Una mujer sin velo, sin cubierta, no es, no es indecente en esta sociedad colombiana en la que nosotros vivimos. Por eso, estas exhortaciones sobre el uso del velo a nosotros no nos aplican, pero sí nos aplican los principios de pudor, modestia, decencia y respeto, y sobre todo el respetar las normas de la sociedad que nos rodea para no ser groseros ante ellos. Vamos entonces a empezar nuestra exposición, mis hermanos, y vamos a ver que Pablo continúa exhortando a la luz del marco cultural. El verso 5 dice, ahí a la izquierda lo tenemos, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza porque lo mismo es que si hubiese rapado. Y vamos a volver a enfocarnos en esta frase. Miremos al final, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Una mujer en Corinto, en ese ambiente y esa cultura, si iba a un culto religioso, llámese culto pagano o cristiano, asistir sin cubrirse la cabeza dejaba mal aspecto en esa sociedad. Podría ser confundida o asociada por las personas con una sacerdotisa ritual si no se cubría la cabeza. Los hombres se le acercarían seguramente en ese momento,
En ese entonces, los hombres se le acercarían para hacerle propuestas indecentes a las mujeres que no se cubrieran la cabeza. Por eso, si la iglesia se reunía, mis hermanos, allá en Corinto, estamos hablando de la iglesia local en Corinto, se hacía necesario que en esas reuniones las mujeres se cubrieran para que no fueran confundidas con las sacerdotisas paganas, para que los visitantes en la iglesia no creyeran que el culto cristiano era igual que un culto pagano, sino que ellos notaran la diferencia. Y Pablo le está diciendo a estas mujeres, Pablo le está diciendo a estas mujeres corintianas, enfatizo eso, que si al reunirse no se cubren, avergüenzan a su marido, porque el marido es la cabeza de la mujer en este respecto. Lo afrentan, lo deshonran, ya estudiamos ese término, ¿no? Lo afrentan, significa lo avergüenzan, lo deshonran y de paso avergüenzan también a toda la iglesia. Y más vergüenza causarían aún si son profetisas, ¿no? Imagínense en el escenario, mujeres profetisas dando enseñanza en público sin cubrirse la cabeza bajo ese marco cultural, como la función de ellas era pública, la profecía la debían dar en público, haciendo o imitando la función de los predicadores. Entonces Pablo se enfoca en ellas y les pide que al orar o profetizar se cubran, porque si no lo hacen van a dejar una mala imagen, las van a comparar con las sacerdotisas paganas y eso va a causar vergüenza al marido, que es su cabeza, y a toda la congregación. Aquí es donde toma sentido esa frase final que estamos ahí resaltando, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ahora, una aclaración, mis hermanos. Miremosla ahí en pantalla. Pablo no está ofendiéndolas con esto. Él no ofende a las mujeres. No las está acusando de comportarse como las prostitutas sagradas o sacerdotisas. Jamás pensemos eso del apóstol Pablo. Él las está previniendo de que la gente las confunda, pensando que el culto cristiano sea algo semejante al culto pagano y que la mujer que se está parando al frente a dar profecía, en la mente de ellos, piensa en ello, sea una sacerdotisa. Pablo lo que está haciendo es prevenirlas, que no caigan en esos desórdenes. Y reiteremos este punto, mis hermanos, para total claridad. Lo que Pablo quiso decir fue que una mujer que ora o profetiza en público, con la cabeza descubierta, a ojos de la opinión pública de los visitantes de esa sociedad corintiana, causa vergüenza porque deja un mal aspecto. En la mente de esa sociedad, tal mujer quedaba al mismo nivel que aquella mujer que tiene el cabello rapado, es decir, de una sacerdotisa pagana. Por eso Pablo dice al final en este versículo que si una mujer no se cubre equivale a haberse rapado, causa la misma vergüenza. Y esta exhortación, como podemos notarlo, está sujeta, ligada a la cultura de la época. Leamos el título arriba. Pablo está exhortando desde el marco cultural. Y dice luego en el verso 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Bueno, vamos a estudiar con lujo de detalle. Este pasaje es difícil de entender para muchos, ¿no? A mí me costó un buen tiempo entenderlo, hace años. ¿Por qué? Porque el pasaje se expresa en esta traducción de la Reina Valera, se expresa a modo imperativo, como si fuera un mandamiento. Miren lo que dice, porque si la mujer no se cubre, observen cómo está expresada la forma gramatical, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, observen la forma gramatical, la expresión al final, que se cubra. Y entonces uno lee esto y cree que se están dando ordenanzas. Aparentemente Pablo está dando dos alternativas a la mujer, ¿no? Algunos así lo interpretan, o que se cubra o que se rape.
Y enseñan algunos, cuando leen este texto, dicen, hermanos, lo que dice Pablo es que no hay de otra. Y de aquí es que muchos han concluido que la mujer tiene que usar el velo o si no que se tiene que rapar, porque lo ven a manera de mandamiento. De hecho, ha habido casos en iglesias que enseñan que la mujer tiene que usar el velo y muchas mujeres que no quieren usar el velo se cortan el cabello, se dejan el cabello corto porque así interpretan esto, o que se corte o que se cubra. Entonces, ven el pasaje como que este está ofreciendo dos alternativas. Y pues no nos ayudan mucho algunos predicadores, expositores y comentarios de la Biblia, no ayudan mucho porque miren lo que dicen, observen este comentario. Dice el comentario bíblico Beacon. En este caso, Pablo habría aplicado una pena severa, que se corte también el cabello, puesto que esta sería una desgracia que ninguna mujer desearía, debían aceptar el uso del velo. O sea, este comentario lo que da a entender es que dos opciones, o que se corte o que se cubra. Y bueno, y la traducción de la Reina Valera pues no ayuda a entenderlo de otra forma, sino de esa, y eso, en eso creo que todos debemos estar de acuerdo que la traducción de la Reina Valera aquí en el verso 6 no ayuda mucho. Pero, mis hermanos, esa interpretación está muy lejos de la realidad. ¿Por qué? Se sale totalmente de la línea de pensamiento del apóstol Pablo y de todo el contexto. Pablo viene hablando de un asunto de autoridad. Acuérdense del versículo 3. Y luego explica que cuando se quebranta esa autoridad, se causa vergüenza. La expresión que se usa en el verso 3 es afrenta a su cabeza y esa parte la explicamos la lección anterior. El tema no es quebrantar la autoridad eh, para de pronto tomar dos opciones, como se insinúa en este verso o en el comentario, no. El tema es no quebrantar la autoridad para no causar vergüenzas. Ese es el tema de Pablo a lo largo de lo que hemos venido estudiando. Concluir que a la mujer se le pidió que en vez de cubrirse, le era ordenado que se rapara, no va a solucionar el tema principal, la vergüenza de la que viene censurando Pablo, porque una mujer rapada iba a ser algo peor, más vergonzoso que una mujer que no se cubriera. Entonces, por lo menos era más honroso que tuviese el cabello. Entonces, imagínense y pensemos en el contexto, mis hermanos, hagamos este pensamiento. Pablo viene exhortando a la iglesia con el fin de que no causen vergüenzas, de que respeten la cultura y las normas de la sociedad y que dejen una buena imagen. ¿Sería congruente o sería válido que ahora en este versículo dé dos alternativas y que una de esas sea la peor de todas? O sea, que la mujer se corte el cabello. Pues no armoniza esa alternativa con toda la exhortación anterior. Si decimos que este pasaje ofrece dos alternativas lícitas a la mujer, o que se cubra, o que se corte el cabello, y si una mujer en ese entonces tomaba la decisión de raparse, preguntémonos, ¿dónde estuvo entonces la solución al tema de evitar la vergüenza? Porque al raparse lo que causaría sería una vergüenza muchísimo peor. Esto nos demuestra, hermanos, que el versículo 6, allí Pablo no, este versículo 6, Pablo no está dando dos alternativas, sino más bien Pablo está continuando con su exhortación. Ahora, lo hace de manera sarcástica. Esto que estamos nosotros leyendo acá, en realidad es un sarcasmo, es un género literario que está ligado a la ironía. Y lo hace Pablo para hacerles ver a las mujeres en Corinto lo importante que era que se mostraran pudorosas ante esa sociedad. Miremos los siguientes comentarios que se han hecho sobre este versículo 6 para que tengamos claridad. Quiero que observemos este comentario. Por ejemplo, el comentario del contexto cultural de la Biblia de Kinner. Este comentario dice, Pablo usa el principio del debate antiguo del reductio ad absurdum, una expresión latina, reducción al absurdo, o sea, una ironía. Si ellas se preocupaban tanto por cubrirse la cabeza,
por descubrirse la cabeza, ¿por qué no quitarse también su cubierta natural, el pelo? Pablo de esta manera reduce al absurdo su insistencia. La vergüenza física más grande de una mujer sería raparse el cabello o recortárselo como un hombre. O sea, lo que dice este comentario es que la idea de Pablo, la idea del escritor, era mostrarles una ironía a la mujer. Si una mujer no quería acatar las órdenes de Pablo de que se cubran, pues entonces eso es una muestra de rebeldía, eso es una muestra de que es una mujer indecente y pues que termine de cometer lo peor, el raparse. Esa es la idea que más o menos transmite el texto. Miremos este otro comentario de nuestro hermano Bill Reeves en sus notas sobre Primera de Corintios. Pablo apela a la consecuencia lógica. Observen. Si la profetisa va a hacer una cosa vergonzosa, al no cubrirse con velo cuando hace lo que hace el profeta, así deshonrándole, que sea consecuente y haga la otra cosa vergonzosa, al raparse o trasquilarse todo el cabello. Observen esto del paréntesis que hace el hermano. Obviamente ella debe evitar las dos cosas. Pero si ella no se va a trasquilar por esa cosa vergonzosa ante el público, aparecer así, entonces que se cubra con un velo para evitar la otra cosa que de igual manera es vergonzosa. No es que Pablo está permitiendo a la mujer raparse, no. Les está haciendo entender una consecuencia lógica. Habla en forma de ironía. Miremos otro comentario. Yo quiero que esta parte nos quede muy clara a todos. Concentrémonos bien en este comentario. La cabeza no velada de una mujer es tan vergonzosa como si tuviese el cabello rapado. El apóstol Pablo no está mandándole que vaya a cortarse el cabello, sino diciéndole lo que demandaría, observen, lo que demandaría la congruencia moral. Este comentario me gusta bastante porque acierta totalmente en la idea que viene transmitiendo el escritor, que es el apóstol Pablo. Ahora, quiero, en cuanto a comentarios sobre este pasaje, quiero que miremos este último. La Biblia comentada dice, lo que el apóstol añade en el versículo 6, invitando a las mujeres que no quieran cubrirse a que se rapen, es una fina ironía. Observen, es una fina ironía parecida a la de Gálatas 5:12. Acuérdense cuando estudiamos Gálatas, ahí dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Estos que enseñaban la circuncisión, Pablo escribe a manera de sarcasmo, ojalá se terminen mutilando. Pero obviamente Pablo no está mandando eso ni quiere eso, es una ironía. Así sucede aquí cuando dice que se corte, esa es la ironía. Como diciendo, sigo leyendo aquí el comentario, como diciendo, ya que no quieren cubrirse, que vayan hasta el final y se rapen, quitando lo que les queda. Entonces, hermanos, la frase clave del versículo 6, leámoslo ahí a la izquierda, en esta diapositiva al principio de la línea del versículo me equivoqué, dejé el 5, pero es el 6. La frase clave es, y si le es vergonzoso a la mujer. Nótenlo. La exhortación de Pablo busca evitar la vergüenza al máximo. Y por eso entendemos que Pablo no está dando la alternativa, como lo interpretan algunos, de que en vez de cubrirse, que se corte totalmente el cabello. No, más bien, Pablo está indicando que el no cubrirse y el raparse son ambas cosas vergonzosas y por lo tanto lo que debían hacer era cubrirse. Ese era el resultado final, instar a las mujeres a que se cubrieran. Miremos ese versículo 6 porque sé que sigue causando dificultad en nuestra mente, entiendo perfectamente por la traducción de la Reina Valera. Comparémoslo con otras versiones de la Biblia. Cuando miramos otras traducciones de la Biblia, ahí notamos que estas traducciones sí injertan en el texto, sí expresan en el texto la idea de una ironía en vez de un mandamiento directo, porque aquí la Reina Valera se expresa como si fuera un mandamiento directo, que se corte o que se cubra. Pero otras traducciones de la Biblia
expresan mejor la ironía. Biblia latinoamericana. Dice Pablo, ¿no quiere la mujer cubrirse el pelo? Que se lo corte al rape. Y miren la pregunta irónica. ¿Qué? ¿Le da vergüenza andar con el pelo cortado al rape? Pues que se ponga el velo. O sea, la exhortación no es a que se corte el cabello, porque ya venía diciendo que eso es una cosa vergonzosa. Está hablando en ironía. Volvámoslo a leer con el sentido irónico que trae verdaderamente el texto. ¿No quiere cubrirse el pelo? Que se lo corte al rape. ¿Qué? ¿Le da vergüenza andar con el pelo cortado al rape? Pues que se ponga el velo. Miremos la versión Dios habla hoy. Dice, porque si una mujer no se cubre la cabeza, miren la expresión irónica, más vale que se la rape de una vez. Pero si la mujer considera vergonzoso cortarse el cabello o raparse la cabeza, entonces esta sí es la exhortación, que se la cubra. Lo anterior, ese de más vale que se la rape de una vez, es en forma de ironía, no en forma de mandamiento. Lastimosamente, pues la versión Reina Valera la expresó a manera de imperativa, ¿no? O sea, que se corte y se puede prestar esa traducción para que se entienda como que Pablo dio dos alternativas. Pero igual, mis hermanos, si llegásemos a esa conclusión de que Pablo dio dos alternativas, esa conclusión va a contradecir todo el contexto, porque el contexto viene pidiendo que no se cause vergüenza. Entonces, si Pablo da la alternativa de cortarse el cabello, eso va a generar vergüenza y pues no va a solucionar nada su mandamiento, su exhortación aquí en el versículo 6. En conclusión con esta parte, recordemos el título arriba, Pablo está exhortando desde el marco cultural. Concluyamos esta parte. Dentro de la sociedad corintiana había dos cosas que eran vergonzosas para una mujer de bien: que no se cubriera su cabeza en lugares públicos, porque la podían confundir con una sacerdotisa pagana, y la otra cosa vergonzosa era que se rapara totalmente, porque así la iban a tratar peor, como una mujer adúltera, castigada por la ley, que en esa ley las rapaban. ¿Qué dice Pablo? Que usen más bien el velo, eso es lo que le pide a las mujeres, que se pongan una cubierta sobre su cabeza, y si se rehúsan a usarlo, quebrantando la costumbre corintiana, y dejando una mala imagen, pues entonces que terminen, la ironía es, terminen de embarrar el asunto, llevando su desobediencia lo más lejos que puedan. ¿Cómo? Rápense en la cabeza. Obviamente, ni lo uno, estar sin cubrirse, ni lo otro, mucho menos, raparse, era lo que Pablo estaba pidiendo, ni permitiendo. Ni siquiera lo insinúa, más bien habló en ironía, habló de manera sarcástica, para infundirle temor a las mujeres y mostrarles cómo deben actuar para no causar vergüenza ni a sus maridos, ni en la iglesia, ni en la sociedad corintiana. Esa fue la exhortación y así concluimos la exposición de este versículo 6. Pasemos a los versículos que siguen y vamos a mirar, hermanos, que la intención de Pablo ahora, él sigue enfocado en lo mismo, exhortando a las mujeres, pero ahora Pablo estará exhortando a la luz del marco espiritual. Él abandona la exhortación desde el marco cultural y ahora aborda la exhortación, la continúa, pero desde un punto de vista más espiritual. Miremos esos versículos del 7 al 10. Luego, después de haberlas exhortado desde el punto de vista cultural y lo que son las normas respetuosas de una sociedad, ahora Pablo refuerza su exhortación desde un punto de vista espiritual diciendo, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Vamos a abordar estos textos en este resto de tiempo que nos queda. Esta porción, como las anteriores, mis hermanos,
también es difícil de interpretar, cuesta bastante, hay que indagar muy profundamente en estas líneas, seguir observando el marco cultural y ahora ya el pasaje no nos pide que estudiemos tanto cultura, sino que estudiemos principios divinos, porque la exhortación es desde una perspectiva espiritual. Miremos, comparemos los dos pasajes para que tengamos presente lo que quiero decirles. La exhortación primera, que ya la culminamos, fue desde la perspectiva cultural. Miremos los textos. Y la exhortación segunda es desde la perspectiva espiritual. Versículos del 4 al 6. Recuerden, el tema principal está en el verso 3, la autoridad en la iglesia. Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del varón, el varón cabeza de la mujer. Y aquí en estos versículos del 4 al 6, la exhortación se basó en un marco cultural, diciéndoles, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, se ve mal en esa cultura, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra, vergüenza, afrenta su cabeza en esa cultura corintiana. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado, obviamente, en esa cultura de Corinto, porque si la mujer no se cubre, pues que termine de cometer el error, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso por esa cultura a la mujer cortarse el cabello, raparse, pues que se cubra para que respete la costumbre. Ese es el punto, ¿no? Que ya lo estoy resumiendo, pero ya lo vimos en las lecciones anteriores. Ahora, el verso del 7 al 10, Pablo no ha terminado de exhortar a la iglesia. Pablo no ha terminado de exhortar a las mujeres de Corinto. Las continúa exhortando, pero ahora la exhortación se aborda desde la perspectiva espiritual. Ahí viene la exhortación. El varón no debe cubrirse la cabeza. Él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado, ya apunta a la creación por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces, Pablo abordó el tema de la autoridad que se establece desde el versículo 3, la buena imagen, el evitar la vergüenza pública. Primero, desde un argumento basado en la cultura corintiana. Pero ahora, en los versículos del 7 al 10, Pablo continúa abordando el mismo tema, el mismo punto. ¿Cuál? El de exhortar a tener una buena imagen, a dar buen testimonio sin causar vergüenza pública, respetando la autoridad, pero ahora, en estas líneas, lo está abordando basándose en principios espirituales. Yo quiero ilustrarles el caso, voy a hacer una comparación coloquial acá, eh, y quiero comparar el caso, ilustrarlo para ustedes, con las correcciones que le hacemos a nuestros hijos, por ejemplo. ¿Sí? Supongamos que tenemos nuestro hijo, nuestra hija, y que en el colegio comete una falta. Y nos llamó la rectora, el rector del colegio, nos llamó y resultó que el niño o la niña en el colegio dijo una grosería, dijo una mala palabra. Nos llama el profesor, nos cita en el colegio por dicha falta y en el colegio empezamos a reprender a nuestros hijos y le exhortamos y le decimos, lo que hiciste estuvo muy mal. Y empezamos a exhortar desde una perspectiva de la cultura. ¿Qué le decimos? Eso se ve mal ante la gente. ¿Qué van a decir los demás con esas palabrotas? Quedaste muy mal ante los demás. Pareces un delincuente con esa forma de hablar. Bueno, aquí en Bogotá he visto que se dice, parece un ñero, ¿sí? Esa es la forma en que se dice. Pero así, desde el marco cultural estamos exhortando al niño. Pero como somos cristianos, ¿qué más le vamos a decir? Ahora viene la exhortación desde la perspectiva espiritual. Hijo, eso es pecado. No se deben decir malas palabras. La Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Entonces hacemos exhortaciones desde ambas perspectivas, desde la cultural y la espiritual. Hermanos, eso es lo que está sucediendo en estas líneas, desde el versículo 4 hasta el 10. Del 4 al 6, Pablo exhortó a la iglesia desde una perspectiva cultural. Y desde los versos 7 al 10, desde una perspectiva espiritual.
Eso es lo que ocurre aquí y esa es la forma en que debemos entender estos textos. Pablo primero hizo los correctivos tomando como base la cultura y las normas que eran bien vistas en la sociedad de Corinto, pero en los versículos del 7 al 10 hace correctivos apelando a principios espirituales. Pasemos a tratar esos versículos del 7 a 10 ya de manera exegética, vamos a hacerle exégesis a estas líneas y para esto no podemos olvidar el principio que está rigiendo todo el tema. Verso 3, ahí está. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, en un sentido general, la exhortación, Pablo la hace con el fin de corregir esos errores en Corinto, esos desórdenes que a lo largo de la carta podemos ver que los corintios eran bastante desordenados. Ante este principio de autoridad en la iglesia que tenemos ahí abajo en el versículo 3, se deduce que es la mujer la que debe mostrar sujeción en la iglesia. El varón en una congregación, cuando ejerce la enseñanza, cuando predica, dice los versículos del 7 al 10, está representando a Dios, está hablando en nombre de Dios, porque ¿qué dice el verso 7? Es imagen de Dios. Miren lo que dice el 7 ahí, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Por eso, lo único que puede mostrar el varón que ejerce la enseñanza de la autoridad es que tiene autoridad, precisamente. Él debe reflejar la autoridad de Dios. Y eso lo tenemos nosotros que entender. Jesús transmitió esos principios. Mateo 7:29, miren lo que dice. Porque Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero luego dice la Biblia que él mismo constituyó, esa palabra, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué los constituye? Para que edifiquen el cuerpo de Cristo. ¿Pero cómo deben hacerlo? Miren lo que dice Tito 2:15. Esto habla, exhorta y reprende ¿con qué? Con toda autoridad. Dios le ha dado autoridad al varón que ejerza, ya sea pastor, maestro, evangelista, para exhortar y enseñar. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Ahora, en un sentido general, todo cristiano representa a Cristo, eso es cierto. Hombres y mujeres estamos representando a Cristo ante el mundo. Miremos estos textos, Mateo 10:40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Segunda de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, ¿qué dice ahí? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Qué debemos mostrar ante el mundo? Que Jesucristo está en nosotros. Miren Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La gente del mundo no tiene por qué ver más a Germán, no tiene por qué ver más al hermano Jaime, no tiene por qué ver más a la hermana Mary, tienen que ver a Cristo formado en nosotros. Entonces, en un sentido general, oído, todo cristiano, sí, representa a Cristo. Pero a nivel de iglesia, miren el texto abajo, a nivel de iglesia, Dios ha establecido un orden. Quiero que sepáis que en la iglesia, Cristo es cabeza de todo varón, el varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. No todos dentro de la iglesia representan a Cristo. En un sentido general, sí, ante el mundo, sí. Pero eclesiásticamente en la iglesia Dios le ha concedido al varón ejercer la autoridad de representarlo en la enseñanza. Por eso el varón que enseña públicamente no debe mostrar que está sumiso a los miembros, sino que debe hablar con la autoridad que Dios le ha conferido. Y ningún tipo de señal tiene que ponerse el hombre
versículo 7. Leámoslo ahí. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza. ¿Por qué? Porque él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer, observen el caso diferente con la mujer. La mujer es gloria del varón. El caso de la mujer es diferente. Pablo enseña que la mujer no refleja la gloria de Dios, sino la gloria del varón. No se me asusten mis hermanas con esto, ya lo vamos a explicar y sé que van a quedar muy contentas con la explicación que les voy a dar sobre esto, porque este pasaje no denigra a la mujer. Ténganme paciencia. La mujer es gloria del varón, no gloria de Dios. Ya vamos a explicar eso. Continuemos. Pablo enseña que la mujer no refleja la gloria de Dios, sino la gloria del varón. Y en ese caso, ella sí debía dar un testimonio público de que estaba sujeta a la autoridad del varón en la iglesia. Debía demostrarlo en la iglesia. También lo debe mostrar en el hogar. Aquí es importante que definamos términos para aclarar los posibles malentendidos que se puedan dar de este pasaje y que lastimosamente se han dado. Miren el versículo 7, allá a mano izquierda. Vamos a definir estos términos. Imagen y gloria. Esos son los términos que pocos le prestan atención. Todo el contexto habla de cuestiones en la iglesia, vuelvo y repito, no en el mundo, en la iglesia. Del orden en la iglesia, de cómo llevar a cabo un culto y de las normas de respeto y autoridad que se deben mostrar ante los demás. Dios es cabeza de Cristo, Cristo cabeza del varón y el varón cabeza de la mujer. Esa ha sido la enseñanza general. Oído, el pasaje no enseña que esta situación, versículo 7, se tiene que aplicar en otros ámbitos de la vida y lo vamos a explicar con lujo de detalle en la próxima lección. El pasaje no está enseñando que esta situación se tiene que aplicar en otros ámbitos de la vida, porque si fuera así, sería imposible, hermanos, que viviéramos en esta sociedad. Sería imposible. Un cristiano varón, entonces no podría sujetarse, por ejemplo, a una mujer que sea jefe en el trabajo, no podría hacerle caso a una profesora en el colegio, o no podría hacerle caso a una mujer que tenga autoridad en el gobierno, como es en esta ciudad. Porque si el texto hablara en términos universales, todos los varones estaríamos en pecado en todas estas situaciones cuando le hacemos caso a las mujeres que tienen en el mundo cierta autoridad. La enseñanza de Pablo aquí es un correctivo para la iglesia y nada más que para la iglesia. Y aquí hay que saber distinguir estas dos expresiones, imagen y gloria. Lo que la mujer no posee de Cristo es la gloria, pero sí posee su imagen. Tengámoslo bien claro. Imagen, griego, eikon. Miren lo que significa, semejanza, imagen, forma, apariencia. Génesis 1:27 que dice, varón a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Tanto el hombre como la mujer poseen la imagen de Dios, semejanza a Dios. Así que la mujer sí es imagen de Dios. Lo que no es, o lo que no posee es gloria. Pero entendamos que es gloria, porque tampoco vamos a malinterpretar. Miren aquí el diccionario lo que dice de la palabra gloria. Griego, doxa. Miren las variantes que tiene, las variaciones que tiene esta sola palabra. Según el contexto, así se interpreta. Gloria, grandeza, esplendor, poder, magnificencia. Y aquí lo que yo creo que es el sentido que se le da en 1 Corintios 11:7, autoridad o señorío. La palabra gloria en este contexto, ¿por qué digo que señorío o autoridad que son sinónimos? ¿Por qué digo que ese es el sentido aquí en el versículo 7? Porque el versículo 3 puso ese tema, la autoridad en la iglesia, ¿quién es cabeza de quién? Entonces, si vamos a interpretar la palabra gloria respetando el contexto, la única que encaja es la última, señorío.
La mujer posee la imagen de Dios, pero Dios no le dio autoridad o señorío en la iglesia. Eso es lo que enseña el texto. Es señorío el sentido que tiene la palabra gloria aquí, o en el griego, doxa, aquí en el versículo 7. Dios no le dio el señorío o dominio o autoridad a la mujer. Se la dio al hombre. Es el hombre, observen la pantalla, es el hombre el que tiene la gloria de Dios en el sentido de señorío o autoridad. Y luego agrega, pero la mujer es gloria del varón, o sea, está en subordinación al hombre dentro de la iglesia. Como el contexto viene hablando es de autoridad, lo único aquí que la mujer no refleja de Cristo, de Dios, es la autoridad de Cristo. En la iglesia, Cristo le concedió esa gloria, esa doxa, ese señorío, fue al varón. El privilegio de reflejar la autoridad de Cristo en la enseñanza se la dio Dios al varón. Pero la mujer sí es imagen. Notan que este texto no está minimizando ni desprestigiando a las mujeres, simplemente está explicando que la mujer Dios no le dio autoridad en la iglesia para enseñar, y eso se refuerza con Primera de Corintios capítulo 14 y con Primera de Timoteo 2. Dios no le dio ese rol a la mujer. Muchos malinterpretan este versículo 7 porque no le prestan atención a estos dos términos, imagen y gloria. Y muchos terminan viendo en el versículo 7 una enseñanza que denigra a la mujer, pero ese no es el caso que Pablo está mostrando en el pasaje. En el versículo 3 se muestra el punto principal, la autoridad en la iglesia. Y lo que explica ahora Pablo es que Dios a la mujer no le dio autoridad para liderar la iglesia. Ese poder o doxa o gloria se la ha concedido es al varón. En la iglesia, el varón representa a Dios cuando predica. Es quien habla en su nombre, en su autoridad, no la mujer. Pablo está diciendo que en la iglesia al varón le corresponde el rol o papel de reflejar la autoridad de Dios en la predicación, no a la mujer. La única mujer que en la historia de la iglesia sí pudo ejercer esa autoridad fue la profetisa, pero a ella, por causa de la situación cultural en Corinto, se le pidió que mostrara una señal de autoridad ante la iglesia, y esa señal era el uso del velo o la cubierta. Ese atuendo, además de ayudar a mostrar respeto por la cuestión cultural, adicionalmente serviría a la mujer como señal, especialmente para la profetisa, una señal que le indicaría a todos los cristianos en la iglesia de Corinto que ella era una mujer especial, que tenía autoridad para predicar. Recuerden que el don de profetizar es uno que tenía que usarse en público para edificación de la iglesia. Y eso es lo que dice el verso 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ahora, aquí, en los versículos 8 y 9, vamos a ver si podemos culminar. Sí, todavía nos queda unos minutos. Versículos del 8 al 9, abordémoslos. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. En estas líneas, el apóstol Pablo está culminando su exhortación desde la perspectiva espiritual, recuerden eso. Está diciendo, está haciendo la comparación, está llevando las cosas al orden de la creación, desde el principio de la creación. El plan de Dios, ahí lo pongo en pantalla, el plan de Dios fue que la mujer fuera una ayuda idónea para el hombre y por ende, por principio espiritual, ella debe sujetarse al hombre. Tengamos en cuenta nuevamente, aquí el contraste que está haciendo Pablo es con respecto a la relación matrimonial, con respecto al hogar. Recuerden que Dios estableció estos principios para la iglesia
y también los estableció para el hogar, de que el hombre es cabeza o autoridad de la mujer. Pablo está abandonando por un momento el asunto eclesiástico de la autoridad dentro de la iglesia y pasa a compararlo con el asunto del hogar para reforzar el mismo principio de autoridad. Habla del primer matrimonio que existió, el de Adán y Eva, ese es el tema que está tocando acá, y muestra que allí también la ley divina demandó que la mujer esté sujeta al hombre. Finalmente, el apóstol resume la exhortación en una sola declaración. Miremos ahí versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Hermanos, prestemos, ya estamos finalizando, prestemos atención a la expresión por lo cual, ahí la resalto, versículo 10, por lo cual. Esta expresión claramente nos indica que Pablo está dando la conclusión de todo lo que dijo antes. Tengamos siempre presentes esas expresiones, por lo cual, o también a veces, por lo tanto, de manera que, así pues, eso significan conclusiones. Aquí ya está dando el apóstol Pablo conclusiones de su tema. Por todas las razones anteriores que ya hemos estudiado, o sea, la situación cultural y debido a que en la iglesia Dios ha establecido un orden de autoridad donde el hombre debe representar a Dios en la predicación. Cuando hablo del hombre representando a Dios, que no nos confundamos con lo que enseña la iglesia católica del papado, que el papa es el representante de Dios en la tierra. No, solo en el ámbito de la predicación Dios le dio esa gloria o autoridad al hombre, la de enseñar públicamente. El resto de las mujeres se manda es que deben guardar silencio, no enseñar en la congregación, fuera sí, dentro no, a estar sujetas. Y a la mujer profetiza se le pide que debe tener a la hora de profetizar una señal pública que indique que ella tiene autoridad en la iglesia para enseñar. Esa señal era el velo o la cubierta sobre su cabeza. Eso es lo que dice el verso 10, leámoslo otra vez, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Esa es la conclusión a la que está llegando el apóstol Pablo. El verso 10 culmina con una declaración, vamos a abordar esta difícil, ya con esta terminamos. La que muchos han tergiversado o malinterpretado. Dice que dice al final, por causa de los ángeles. Y muchos se preguntan, ¿cómo así que por causa de los ángeles? ¿Qué significará esto? Hay muchas interpretaciones que se han ofrecido para esa declaración. Miremos una, la primera. Dicen algunos, estas son las interpretaciones, ¿no? La mujer se debe cubrir para que los ángeles malos, los demonios, no se enamoren de ellas. Pues en los días de Noé, los hijos de Dios, o sea, ángeles, así interpretan, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y las tomaron por mujer. Entonces aquí Pablo les está pidiendo que se cubran el rostro y la cabeza para que los ángeles no vean sus rostros y no se enamoren de ellas. Bueno, lejos de la realidad de esa interpretación, se sale totalmente del contexto de 1 Corintios 11, ¿no? Ni siquiera nos vamos a desgastar en refutarla. Otra interpretación, dicen otros, y en esto sí, algunos hermanos así también lo han interpretado. Los ángeles de Dios son servidores de los herederos de la salvación, eso lo dice Hebreos 1:11. Ellos están en la iglesia, o sea que mientras estamos reunidos como iglesia estamos rodeados de muchos ángeles. La carta a los hebreos dice que la congregación de los primogénitos, recuerden Hebreos 12, está vigilada por los ángeles. Allá dice a la congregación de los primogénitos y dice a la compañía de muchos millares de ángeles. Por lo tanto, concluyen, la mujer debe ponerse un velo por respeto a los ángeles que están rodeando la iglesia. Bueno, en lo personal yo sí creo que mientras estamos reunidos, y no solo mientras estamos reunidos, la Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Lo que no creo es que Pablo esté haciendo esa clase de exhortación y que le pida a la mujer que se ponga un velo por causa de los ángeles que están en la iglesia. Creo que estas dos interpretaciones no son correctas. Vamos a mirar y recordemos que toda interpretación, hermanos, debe respetar es el contexto. Abordemos la palabra ángeles, ya estamos culminando. 11:10, ahí a la mano izquierda, los ángeles.
La palabra ángel en el griego es ángelos. Y todos los léxicos la definen como, ¿qué significa? Un mensajero. Resulta que la palabra ángel en las versiones de la Biblia a veces se translitera, a veces se traduce y quedamos ahí confundidos. Pero la palabra ángel, ¿qué significa? Un mensajero. Y hermanos, esa palabra aplica a mensajeros humanos. Vamos a mirar algunos textos. Mateo 11:10. Porque este es de quien está escrito. Aquí Jesús habla de Juan el Bautista y dice, he aquí yo envío mi mensajero, griego, ángelos, delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Qué era Juan el Bautista? Un mensajero, o sea, un ángel, pero no un mensajero celestial, sino un mensajero humano. Santiago 2:25, cuando se habla allí del caso de Rahab la ramera, dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros, griego, ángelos, y los envió por otro camino. Pero estos mensajeros eran celestiales, no, eran humanos. Entonces la palabra ángel aplica a seres humanos. Y en el caso de la iglesia, los ángeles son los que predican, llámense evangelistas, pastores o maestros. Observen Apocalipsis 2:1. Dice Jesús al apóstol Juan, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí no le está pidiendo Jesús a Juan que le escriba una carta, que le mande un escrito a un ángel celestial, porque ¿cómo se la envía? A ver, si nosotros quisiéramos enviarle una carta al arcángel Miguel, ¿por qué correspondencia se la hacemos llegar? No es a un ser celestial, a ellos no se les puede escribir cartas, ¿no? El ángel de la iglesia en Éfeso eran los mensajeros o predicadores de la iglesia en Éfeso, ancianos, evangelistas, pastores, maestros. Esos son los ángeles. Aplica mensajeros humanos. Yo entiendo esta parte final, yo concluyo que la exhortación de Pablo fue que la mujer profetiza en el momento de ejercer la profecía en la iglesia, tenía que usar el velo o cubierta sobre su cabeza, no solo por causa de la cuestión cultural, sino también por causa o por respeto a los mensajeros de la iglesia, pastores, evangelistas, maestros, profetas. O sea, tenía que ponerse ese velo, esa cubierta, por causa de los varones que lideraban la iglesia, para no faltarles el respeto y no sobrepasar su autoridad. Sería una falta de respeto que en esa cultura la mujer profetiza creyera que por tener el don de profecía, entonces podía quebrantar la autoridad que Dios le dio al varón en la congregación. Por esa causa, para mostrar que ella era todavía respetuosa de la autoridad de los varones, a pesar de tener el don de profecía, se le pide que ella se cubra su cabeza como señal de que respeta la autoridad, de que tiene autoridad para enseñar, pero que al mismo tiempo sigue respetando la autoridad de los varones. Hasta aquí, mis hermanos, la lección, la exposición de estas líneas. Todavía nos falta recorrido hasta el versículo 16, pero espero que esta parte haya sido lo suficientemente clara para todos. Y bueno, gloria a Dios por esta enseñanza que nos permite tener. El Señor les bendiga a todos.